sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. Al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to... Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez estamos aquí dialogando con ustedes a través de este medio radiofónico con temas interesantes sobre la liturgia. Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los medios de comunicación social, y si quieren llamarnos en vivo para hacer preguntas o comentarios, pues tenemos el teléfono 888-880-8563. Una vez más, 888-880-8563. O también pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias al teléfono 830-388-3009. Pues bien, mientras ustedes se preparan ahí para empezar a escucharnos y para dialogar, hacer sus llamadas, enviarnos sus mensajes, sus preguntas, quisiera yo iniciar un poco de hablar un poquito de este tema de la liturgia tan, si podemos llamarlo así, controversial. Muchas personas se preguntan, ¿por qué ha habido cambios en la liturgia? ¿Por qué se cambió la lengua de los años 60 hacia atrás, que era la liturgia solamente en latín, y por qué se celebraba de espalda al pueblo? ¿Por qué se quitaron los comulgatorios y ahora se comulga de pie y en procesión? ¿Por qué ahora se les permite a las mujeres subir a la zona del presbiterio para servir como ministros extraordinarios de la Eucaristía? ¿Por qué se les permite ahora tanto a mujeres como a laicos proclamar la palabra de Dios cuando antes no se permitía nada de eso? Pues bueno, en primer lugar, quiero decirles que la liturgia es un organismo. Todos los organismos son vivientes. Todos los organismos que son vivientes continúan creciendo. Si un organismo no crece, es porque está muerto. Esperemos, queridos hermanos y hermanas, que nuestras liturgias no sean liturgias muertas, que la liturgia siga siendo un organismo vivo de la iglesia y seguirá desarrollándose y seguirá creciendo, puesto que es la expresión viva del pueblo de Dios ante la presencia de Dios en medio de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Primero, si gustan, vamos a hablar un poquito de si le podemos llamar así, abuelo de pájaro, una mirada hacia atrás a la historia, de dónde vienen nuestras liturgias, cómo se celebraban antes y si siempre fueron en latín y siempre fueron como las conocíamos antes de las reformas litúrgicas del Vaticano II. La respuesta es no. Primero vamos a remontarnos al tiempo de la comunidad primitiva. La comunidad primitiva de los apóstoles, después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se dieron cuenta paulatinamente que Jesús les había dejado su presencia
a través de la cena pascual, de la cena del Señor, de lo que ellos llamaban el partir el pan, y a través de la palabra. Obviamente, primero, los apóstoles no hablaban latín. Ni siquiera Jesús hablaba latín. ¿Qué hablaban y en qué idioma se celebraba la Eucaristía en los primeros años de la Iglesia? Se celebraba en arameo. Arameo era la lengua nativa de nuestro Señor Jesucristo. Y arameo era la lengua de los apóstoles y los primeros creyentes. Por lo tanto, la Sagrada Eucaristía en el mero principio se celebraba en arameo. Y era una celebración muy doméstica. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos no tenían iglesias donde celebrar la misa. Los primeros cristianos, recordemos que eran judíos. Judíos que creyeron en Jesucristo como el Mesías y por lo tanto seguían siendo judíos con su religión, yendo al templo de Jerusalén o yendo a la sinagoga para escuchar la palabra, pero se reunían en sus casas para celebrar la cena del Señor, la Eucaristía. No fue sino hasta después de que el cristianismo continuó desarrollándose y extendiéndose a lo que era entonces el Imperio Romano con las misiones de San Pablo. San Pablo es el primero que sale fuera de Palestina, lo que llamamos la Tierra Santa. De Palestina sale fuera de Palestina y empieza a predicar el Evangelio en otros lugares del Imperio Romano. Y entonces, en los demás lugares del Imperio Romano ya no se habla arameo, se hablaban otras lenguas, pero principalmente se hablaba griego. Griego en ese tiempo era la lengua oficial del Imperio Romano. Aunque también se celebraba, por ejemplo, en Asia Menor, en siríaco, se celebraba en Egipto, en copto, que sería, en otras palabras, copto sería el nombre de el idioma de Egipto, egipciano, que después desapareció porque hubo la invasión árabe y ahora hablan árabe, pero en el tiempo de los faraones se hablaba egipciano o copto, que fue en los primeros años de la iglesia que cuando se evangeliza Egipto, ellos celebran en copto, es decir, egipciano. Y entonces hay esta variedad de lenguas en las cuales se celebra la misa, pero también se empieza a hacer una variedad de ritos de cómo celebrar la misa. La misa nunca se ha celebrado en un solo rito. Nosotros, a través de la historia en el occidente, se ha desarrollado, pero no era que era el último, el único rito, el rito romano. Ese es el que tenemos nosotros, pero no es el único rito en que se celebra la misa o se celebran las liturgias, porque la misa no es la única liturgia. Entonces, tenemos toda una variedad de ritos en el Medio Oriente todavía existentes que se remontan al tiempo de los primeros cristianos. Por ejemplo, les quiero dar algunos ejemplos de los ritos existentes todavía en el Medio Oriente y en otras partes más allá del Medio Oriente. Tenemos el siríaco, tenemos el que se celebra en la mayor parte del Líbano, que es el rito maronita. Tenemos
en Egipto el rito copto, tenemos en Irán el rito ciro caldeo, tenemos en el sur de la India el ciro malabar, tenemos también el rito en Etiopía, el rito etiopiano, y tenemos la mayoría de los católicos en Oriente celebran el rito, permítanme un segundo, que es el bizantino, el rito bizantino. Ahora, la mayoría de las iglesias cristianas de Oriente son ortodoxas, que tienen su rito ortodoxo, pero dentro de toda esa mayoría de cristianos hay una minoría de católicos que no son de rito romano, sino los ritos que yo les acabo de nombrar, entre otros. En fin, luego, vámonos ya a, caminando un poquito sobre la historia, a cómo se fue diseminando el cristianismo a través de todo el Imperio Romano, y esa es la manera en que llega al occidente, lo que es ahora Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, y que por España nos vino a nosotros el cristianismo a el continente americano. Bueno, pues ellos tuvieron también una variedad de ritos, pero no tan múltiples como el Oriente. En el Occidente, pues estaba el rito romano, que en ese tiempo, en los primeros años de los primeros siglos del cristianismo, se reducía simplemente al rito que se celebraba en Roma y a los alrededores de Roma, pero teníamos al norte de Italia el rito ambrosiano o rito milanés, y luego teníamos en España el rito hispánico o mozárabe, y luego teníamos en las partes de Francia el rito franco, y así, que después, cuando al pasar de los años, al pasar de los siglos, Roma comenzó a tener más influencia y fue, propiamente hablando, suprimiendo los otros ritos y estableciendo como prácticamente el único rito en el occidente, el rito romano, que es el que tenemos. Ahora, ¿el rito romano siempre fue en latín? No. Al principio, el rito romano era en griego, porque griego era la lengua oficial del Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, no siempre la misa se celebró en latín en el rito romano. Al principio se celebraba en griego. Un ejemplo que nos queda como una reminiscencia del griego, de cómo se celebraba la misa en griego en el rito romano, todavía lo usamos. Ustedes recordarán que decimos Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Pues ese no es latín, ese es griego. Y ese nos queda como una reminiscencia de que la liturgia al principio, los primeros siglos del cristianismo, en el rito romano era en griego. ¿Por qué se cambió a latín? No se cambió porque el latín fuera una lengua sagrada. El latín no era una lengua sagrada, era la lengua que hablaban en el occidente, en el Imperio Romano, que después se fue estableciendo más y más y más y más. Se fue olvidando el griego y ya la gente no hablaba griego, hablaban más latín. Y entonces, por lo tanto, la iglesia dice, pues vamos a cambiar
del griego al latín, porque la gente ya no entiende griego y queremos que la gente participe de la misa y por lo tanto vamos a cambiar a una lengua que entiendan. Por eso dejaron el griego para hacer las liturgias y la misa en latín. Ese fue un cambio que hizo la Iglesia por el hecho del que le daba la importancia de que la gente entendiera la liturgia y participara de la liturgia. Hasta el siglo quinto o sexto había una participación muy activa de los fieles en la liturgia. ¿Por qué? Porque teníamos los libros litúrgicos que eran de los ministros. Teníamos, por ejemplo, leccionario. El leccionario era el libro de los lectores. Los lectores no eran clérigos, no estaban ordenados y ellos leían las lecturas. Teníamos evangeliario, donde están los evangelios, y ese era el libro del diácono, no del sacerdote. Teníamos antifonarios. Los antifonarios eran los cantos del pueblo. ¿Qué fue pasando? En el Imperio Romano tiene una caída. Cae contra las invasiones de los bárbaros, que eran invasiones de tribus bárbaras venidas del norte de Europa hacia el sur, hacia el Imperio Romano, y finalmente terminaron conquistando el Imperio Romano. Eso da cabida a lo que nosotros llamamos luego la Edad Media. En la Edad Media ya la gente no habla latín. Para la Edad Media ya se habían desarrollado las otras lenguas indoeuropeas, que fueron muchas de ellas derivadas del latín, pero ya no era latín, como lo es ahora. Vienen de la Edad Media, derivadas del latín, el español, el italiano, el francés, el portugués, el catalán, etcétera, etcétera. La gente ya no hablaba latín, hablaba esas lenguas. Pero para entonces ya la Iglesia no hizo cambio a las lenguas que hablaba la gente para que la gente pudiera entender la liturgia. Se quedó en latín aunque la gente no entendiera. Y a través de toda la Edad Media, aunque ya la gente no entendía latín, la misa se celebró siempre en latín. Y no solamente la misa, sino los demás sacramentos y las demás liturgias, como la liturgia de las horas. Y entonces fue una manera de que ahí se quedó prácticamente estático, una lengua que ya la gente no entendía. Bueno, pues vamos a hacer aquí un corte, pero volvemos para retomar esta historia, que a final de cuentas lo único que quiero decirles, que la liturgia nunca ha sido la misma, siempre se ha desarrollado a través de los siglos, ¿sí? Y que nunca ha sido la liturgia solamente el latín. Ha habido muchas otras lenguas en que la Iglesia ha celebrado la liturgia en otras lenguas, como un signo de que es una liturgia viva. Entonces, bueno, pues volvemos en unos momentos. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo.
mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Hola, ¿qué tal, familia de Virgen de Guadalupe? La parroquia El Santísimo Sacramento o Blessed Sacrament los invita a todos, hombres y mujeres mayores de 18 años, a un retiro que lo va a estar dando la Escuela de Evangelización San Andrés. Este retiro es de formación para discípulos. El curso se llama Juan. Lo van a tener del 5 de septiembre al 8 de septiembre. Para más información, comunicarse al teléfono 210-289-1537 con la señora Piedad. Nuevamente, la parroquia Blessed Sacrament invita a toda la comunidad, hombres y mujeres mayores de 18 años, a un retiro, a un curso de la Escuela de Evangelización San Andrés llamado el curso Juan. Para inscripciones y pedir más información, con la señora Piedad al teléfono 289-1537. Parroquia Blessed Sacrament está ubicada en el 600-600 Oblate Drive y el retiro se llevará a cabo en septiembre 5. Todos son bienvenidos, los esperamos. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. La parroquia La Resurrección del Señor te invita a su 38 aniversario de Festival Familiar. Será el domingo, septiembre 29, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Todo el día tenemos entretenimiento. Tenemos venta de plantas, car show, juegos, comida y tenemos música en vivo con varios DJ. También tendremos los grupos Los Desesperados y Los Enmascarados. Todos son bienvenidos. La parroquia La Resurrección del Señor se encuentra ubicada en el 7990 West Military Drive, San Antonio, Texas 78227. Te esperamos. Que marido y mujer de Hermanos y hermanas, la iglesia de St. Joseph of Honey Creek va a celebrar su festival de otoño, Fall Festival. Esto será el día 13 de octubre, domingo. Te invitamos a que participes en nuestro festival, conozcas nuestra iglesia y puedas asistir a misa también. Tenemos misa de 8 y de 10. La dirección de St. Joseph of Honey Creek es 25781 State Highway 46 West. Esto es en Spring Branch, Texas, 78070. Recuerda, te esperamos octubre 13 en el festival de St. Joseph of Honey Creek. Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Pues bien, estamos de regreso y quiero recordarles que se comuniquen con nosotros a través, si quieren, en vivo en la cabina, el 888-880-8563 o envíenos sus comentarios al 830-388-3009. O también les invitamos a que nos visiten por la página web a Virgen de Guadalupe 1380.com o la página de Facebook del Ministerio de Virgen de Guadalupe Radio o en el facebook.com/VG Radio 1380. Y ahora creo que tenemos por ahí algunos saludos. Sí, padre, buenas tardes a toda su audiencia. Tenemos saludos desde la página del Facebook Live. El señor Juan Isidro Barrera lo manda a saludar desde Tunja, Bocaya, Colombia.
Espero estarlo pronunciando bien el nombre del pueblo. También Lulu García le dice saludos, padre Leodoro. La señora Janeri García, Alejandra González, Olivia Aguilar, Rogelio Galván. Y nos están sintonizando Marcela Ortiz, José Cedillo, Alejandra González, Carmen Urueta, desde Eagle Pass, Texas, padre. Muy bien, pues un caluroso saludo a todos ustedes que se comunican con nosotros. Gracias por sus saludos y pues continuamos. Les estaba yo hablando así como un paso muy rápido sobre la historia. Simplemente, yo sé que para muchos la historia puede ser un poquito aburrida, pero es un paso necesario para poder entender un proceso. Les decía, este proceso de la liturgia nunca ha sido la misma. La liturgia se ha desarrollado a través de casi 21 siglos de historia después de la resurrección de Cristo. Y las liturgias al principio eran celebraciones muy domésticas porque eran en una casa y se hacía dentro de una casa esa cena alrededor de una mesa con los cristianos que había en cada comunidad. Y después, aunque el cristianismo se siguió desarrollando, seguían celebrando en lugares más amplios, pero no eran públicos porque el Imperio Romano no permitía el cristianismo y de hecho no solamente no lo permitía, sino que lo perseguía y entonces celebraban, por decirlo así, clandestinamente. ¿Cuándo toman nuestras celebraciones ya un aspecto más solemne y más ceremonial? Fue hasta el siglo IV cuando el emperador Constantino, con el Edicto de Milán, declaró que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Y entonces hubo libertad de culto para el cristianismo y entonces salen los cristianos de estar escondidos, salen de hacia la luz pública para poder celebrar y no solamente salen, sino que el mismo Imperio Romano donó a la iglesia lugares amplios donde hacer el culto, que muchas veces fueron palacios. Por eso las grandes iglesias o iglesias importantes, para nosotros les llamamos basílica. Basílica en griego quiere decir palacio. Y de ahí viene el nombre de la basílica, porque fueron donados algunos palacios para que fueran destinados al culto público de el cristianismo de los primeros siglos de cristiandad. Y hasta entonces tomó una forma más solemne, con un rito de entrada, con unos ritos introductorios, con la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y luego un envío al final con los ritos de conclusión. Pero una vez más, todo esto fue un desarrollo paulatino. ¿Sí? La liturgia nunca dejó de tener cambios a través de todos estos casi 21 siglos. Hubo momentos, hubo siglos más estáticos y hubo siglos mucho más dinámicos que otros, obviamente, eso es normal. Y entonces yo les decía, una vez que llega la Edad Media, en la Edad Media les estaba diciendo ya la gente ya no hablaba latín, la iglesia no cambió. ¿Qué es lo que pasó? No me vayan a decir como dice la canción que se desmayó. No, ¿qué pasó? Que ya una vez que había los
los libros litúrgicos para la participación de los laicos dentro de la liturgia, como ya ellos ya no participaban en la Edad Media. ¿Por qué? Porque el laico no podía leer las lecturas en latín, porque desaparecieron los diáconos permanentes y porque desaparecieron los coros de la misma iglesia y fueron suplantados por lo que se llamó la Schola Cantorum. Entonces, de tener diferentes libros litúrgicos, el libro litúrgico del sacerdote se llamaba sacramentario, el de los lectores se llamaba leccionario, el del diácono evangeliario y el de los coros se llamaba antifonario. Como la gente ya no los ocupaba y el sacerdote terminó haciendo todo, entonces se fusionaron todos estos libros en uno solo, el misal romano. El misal romano tenía todo, tenía las lecturas, tenía las antífonas, tenía el evangelio y el padre lo hacía todo porque era el único que hablaba y entendía latín, solamente el padre. La gente ya no entendía. ¿Y qué empezó a pasar en la Edad Media? La gente dejó de participar. Solamente lo que hacían es ir a oír misa en lugar de celebrar la misa todos juntos. ¿Por qué? Porque no entendían. Entonces de ahí que es el momento donde florece la piedad popular y los actos de piedad del pueblo es la Edad Media, porque como ellos ya no participaban ni de la liturgia de las horas, porque siguió siendo en latín, ni de la celebración de la Eucaristía, porque seguía siendo en latín. Entonces de ahí nacen todas las devociones marianas, las devociones del rosario, las devociones de los novenarios, las devociones de las procesiones. Todo eso se desarrolló como una manera de expresar el pueblo su necesidad de seguir expresando su piedad, su fe a través de piedad popular, ya que la liturgia pues había quedado reducida simplemente a el latín. Y entonces tenemos que las señoras, las gentes, mientras el padre estaba celebrando la misa, ellas estaban rezando un rosario, o estaban haciendo una novena, o estaban haciendo cualquier otro acto de piedad popular. Ahora, sucedió algo interesante ya para el final de la Edad Media y el principio del Renacimiento. Se dio la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero. Esta Reforma Protestante, pues una de las cuestiones, había muchas cosas que cuestionaba Martín Lutero de la Iglesia, y una de ellas era el que las Sagradas Escrituras no estuvieran disponibles para el pueblo, porque no permitía a la Iglesia que las Sagradas Escrituras se tradujeran a lenguas que la gente leyera y entendiera, sino solamente en latín. Lo mismo con la misa, lo mismo con los sacramentos. Y entonces en la liturgia, con la Reforma Protestante, que fue un gran movimiento en Europa, sobre todo en Europa del Norte, que terminan separándose de la Iglesia, pues ellos fueron los primeros en que empiezan a traducir las escrituras, por ejemplo, al alemán, o por ejemplo al inglés, o al francés. Y también sus liturgias las traducen a las lenguas que habla el pueblo, que entiende el pueblo. Entonces la Iglesia, ante esta situación, realiza un concilio para ver qué vamos a hacer ante esta situación de la Reforma Protestante. Y se llama la Contrarreforma. La Iglesia hace la Contrarreforma. Y en
en este concilio, que fue el concilio de Trento en el siglo XVI, se habla de reformar la liturgia, y ahí vienen cambios a la liturgia. De los que ya había en la Edad Media, había mucha variedad de costumbres y de formas, dependiendo de región o dependiendo de países, y también había abusos a la liturgia. Entonces, el Concilio de Trento, los obispos, los padres del Concilio de Trento, deciden hacer una especie de limpia de todas las variedades de la liturgia que había para hacerlo, para unificar la liturgia en una sola. Y entonces vienen las reformas de Trento, que son muy rígidas. Estas reformas, obviamente, precisamente por esa necesidad de hacer una purificación, que venía todo eso desde la Edad Media, y también de muchas inconsistencias que había en la liturgia, lo hace muy rígido. Y ellos hablaron en el concilio de que sí podían hacer las liturgias en las lenguas que habla el pueblo para la mayor participación. A final de cuentas dijeron que no, que se iba a quedar el latín, para así que no hubiera una confusión entre el catolicismo y el protestantismo. Entonces se queda el latín, y se quedó desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Ahí hubo un periodo largo de una especie de estancamiento en la liturgia. El estancamiento en la liturgia que se dedicó mucho más a preocuparse por las rúbricas, las normas y las reglas de la liturgia, observarlas tal cual dice la liturgia, y entonces no hubo ese dinamismo ni ese crecimiento. En el siglo XIX, los 1800, se comienza a dar un movimiento litúrgico. Ciertos teólogos, ciertos sacerdotes empezaron a cuestionar la manera en que celebrábamos la liturgia en ese tiempo, y que parecía ser como si el rito hubiera sido solamente algo mecánico, algo tal vez hasta sin vida, porque era solamente obedecer rúbricas, obedecer normas, reglas. Y hay unos teólogos en ese tiempo que empiezan a desarrollar la idea de decir, esperen, la liturgia tiene algo más que rúbricas, algo más que solamente celebrar de acuerdo a las normas. Debe de tener el sentido de misterio. El sentido de misterio, que es el misterio que nos lleva de cómo Dios se revela en forma de misterio a través de los signos visibles, pero no deja de ser un misterio, y en ese misterio es cómo Dios se nos manifiesta como un Dios salvador, sobre todo en el misterio pascual, que a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se ofrece a nosotros como el Salvador del mundo, aquel que nos presenta el reino de Dios, el que se nos presenta como el camino al Padre, aquel que se nos presenta como el que nos ha de llevar a la plenitud del reino. Y entonces ese sentido de misterio se empieza a desarrollar dentro de este movimiento litúrgico. Este movimiento litúrgico
empezó a ganar todavía mucho más, si podemos decir, auge a los principios del siglo XX. Un papa que reinó en los primeros años del siglo XX, el papa que ahora está canonizado como San Pío X, fue uno de los papas que tomaron parte en este movimiento litúrgico. ¿Y qué es lo que hace el papa? Primero, aboga porque haya más participación del pueblo de Dios en la liturgia. Sobre todo, quiere que la gente participe en el canto, que la gente cante. La gente no cantaba en las liturgias. Bueno, todavía ahora cantan más o menos, ¿verdad? Pero en el tiempo, principios del siglo XX, no había participación en el canto, solamente era la Schola Cantorum la que cantaba en la misa. Pero también el Papa quiere que haya más participación de la gente, porque la gente iba a misa pero no comulgaba. La gente tiene que comulgar. Y él es el que instituye por primera vez a principios del siglo XX, el Papa San Pío X instituye la primera comunión de los niños a la edad de razón. Antes no había tal cosa como la primera comunión. Y entonces él es uno de los abogados de que haya ciertas reformas en la liturgia para que la gente participe, para que la gente cante, para que la gente comulgue y luego, pues para facilitar todavía más eso, que empiecen desde más pequeños a la edad de razón, entre los 7 y 8 años, que los niños hagan la primera comunión. Bueno, pues ahí tenemos a uno de los papas que toma parte en este movimiento litúrgico en el que se abogaba por algunas reformas en la liturgia. También hubo sacerdotes, hubo monjes, hubo abades de algunas congregaciones, órdenes religiosas que fueron muy importantes en este movimiento litúrgico, que empezaron a desarrollar también no solamente la idea de una renovación litúrgica, sino ¿qué es la liturgia? Que preguntémonos, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos para celebrar la presencia de Dios por medio de la Eucaristía, o la presencia de Dios por medio de la liturgia de las horas, o la presencia de Dios por medio de cualquiera de los sacramentos? Más que cumplir con rúbricas y con reglas, dice, preguntémonos en realidad, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué se trata reunirnos para escuchar la palabra de Dios? Si escuchamos la palabra de Dios, pero se nos dice en latín, pues nos vamos iguales. Si celebramos la misa en latín, pues también no hay ninguna participación, no está ahí pasando más que un ritualismo, y ellos abogaban porque la liturgia fuera más participativa, fuera más efectiva dentro de nuestra participación, nuestro sumergirnos a lo que es la acción litúrgica, y por lo tanto que se dé lo que precisamente hace la liturgia, que Dios nos santifique y que nosotros lo alabemos y le damos gracias. Tiene otro comentario aquí de la señora Carmen Arredondo, padre. Dice, Sí. qué interesante. Gracias, padre Lucatero, por instruirnos en el conocimiento de nuestra Santa Madre Iglesia. El Señor nuestro Dios le siga dando sabiduría para compartirnos que tanta falta nos hace. Gracias y que Dios lo bendiga. Una vez más, repítame el nombre del comentario de esta persona. Carmen Arredondo. Carmen, muchas gracias por su comentario. Claro, para eso estamos para servirles, y por eso pues yo les animo a que sigan escribiéndonos o llamándonos, o de la manera en que ustedes gusten de ponerse en contacto con nosotros.
para que así hagamos un poquito más interesante y que en realidad en vez de que sea un monólogo podamos hacer un diálogo. ¿Sí? Así es que le agradezco a Carmen por su comentario. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Todavía tienen tiempo, padre. Les quedan como unos 10 minutitos, 8 minutitos para que se comuniquen al 888-880-8563. Ya regresamos con el padre Eliodoro Lucatero. Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Hola, mi nombre es Sandra. Yo pertenezco a las Colombias de Santa Rosa de Lima. Las Colombias es una organización bajo la cobertura de Knights of Columbus. Todas las mujeres católicas mayores de 18 años pueden ser partes de esta organización y están organizando una noche de casino. El dinero recaudado será donado a organizaciones sociales como San Vicente de Paul, la Casa de Padua, que es casa de sacerdotes retirados, orfanatos como San Pedro y San José, apoyos en casos de desastres naturales. La noche de casino se llevará a cabo el 28 de septiembre en la Iglesia Santa Rosa de Lima, localizada en 9883 Marbach Road. Cada boleto cuesta 40 o 2 por 75. La entrada incluye cena de 6 a 7 de la tarde, juegos de casino 7 a 10, una rifa 10 a 11. Para más información, por favor de llamar a 210-393-2548 y preguntar por Ceci. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light. Muy bien, pues estamos de regreso y les estaba yo comentando de que ya entrando al siglo XX con el Papa Pío X, con las reformas litúrgicas, sigue desarrollándose todo esto a través de sobre todo en los monasterios en Europa, son los que entran dentro de todo este movimiento, pero luego en los años 40 hay un papa muy importante para la liturgia, el Papa Pío XII. El Papa Pío XII, él escribe la primer encíclica dedicada totalmente a la liturgia. Esta encíclica se llama Mediator Dei, que de latín al español quiere decir el mediador de Dios. Precisamente quiere decir que Cristo es el mediador de Dios entre nosotros y Dios. Y por eso la encíclica sobre la liturgia del Papa Pío XII se llama Mediator Dei. En esta encíclica aborda el Papa muchas cuestiones de la renovación de la liturgia. Una de ellas, principalmente, que es tan importante, es que por primera vez en un documento litúrgico se le llama al pueblo, a la asamblea que participa de la liturgia, el cuerpo místico de Cristo. El pueblo de Dios, la asamblea
es el cuerpo místico de Cristo. De ahí viene la idea de este concepto que nos da el Papa Pío XII, que si somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, entonces somos una parte activa del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está simplemente de una manera pasiva en la liturgia, sino que si somos el cuerpo de Cristo, participamos y el cuerpo de Cristo le servimos nosotros como cuerpo de Cristo a Cristo para que se realice la obra de su salvación. Siendo el cuerpo de Cristo, algunos serán la voz de Cristo para que se proclame su palabra, otros serán sus manos para que se dé su cuerpo y su sangre, otro será el que en sí encarna a la presencia de Cristo como el que preside, en este caso el sacerdote, que le llamamos el Alter Christus, y entonces otros los que hacen el ministerio de servir en la liturgia a través del canto litúrgico, los coros, la voz de Cristo que es para alabar a Dios. Y así, todos somos el cuerpo de Cristo. Ese es el concepto uno de los conceptos principales de esta encíclica Mediator Dei. La asamblea es el cuerpo místico de Cristo. También la otra idea principal de este documento, de esta encíclica, es la definición de la liturgia, que ya la habíamos visto nosotros. La definición de la liturgia nos la da él diciendo que la liturgia es el trabajo o la obra del ministerio sacerdotal de Cristo. La liturgia es la obra del ministerio sacerdotal de Cristo. Y ya les había yo aclarado, esta es una definición del Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei. Y la obra del sacerdocio de Cristo es Cristo, siendo el sacerdote máximo, es nuestro puente entre Dios y nosotros. Y entonces esa es la obra de un sacerdote, ser puente. Por eso nosotros decimos que es a través de Cristo. Por eso en la liturgia la importancia es decir por Cristo, con Él y en Él. También Cristo que nos dice, nadie va al Padre si no es por mí. Él es nuestro sacerdote. Cristo, que es en la liturgia, realiza en su obra sacerdotal, es el trabajo del sacerdote, del sacerdocio de Cristo, de ponernos en contacto con Dios para que Dios nos santifique. Y esa definición no la da en los años 40 el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei. Así es que tenemos ya todas estas bases, todo esto viene desde el siglo XIX, el siglo XX, hasta que toma todo su auge y llega a florecer ya con los cambios litúrgicos que trae el Vaticano II en los años 60. Ven que los cambios litúrgicos no fueron arbitrarios, se fueron fraguando desde los movimientos que se dieron de la liturgia en el siglo XVIII con Pío X, la participación, y luego con Pío XII y luego Vaticano II. Seguiremos hablando sobre esto, ahora ya se nos acabó el tiempo, nada más me resta darles a ustedes las gracias por su participación y por escucharnos, y pues la bendición. El Señor esté con ustedes. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. We
Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. Viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to